Y una de las primeras preguntas que nos viene a la cabeza es retrotraernos un poco más atrás de lo que fue la deuda externa y este debate por los fondos buitre, y es la cuestión de la legitimidad de la deuda, que muchas veces se ha puesto en debate el tema de si es legítimo o no legítimo. Hubo varios planteos, o encima incluso también siguen vigentes algunos planteos de no pagar esta deuda, de no pagar los pagos que quedan pendientes. Y yo te pregunto, ¿qué significa esta legitimidad o ilegitimidad de la deuda y qué sentido tiene hoy traerlo al debate en este contexto? Mirá, ya se han hecho muchísimas investigaciones sobre la deuda, se conoce ya, hay denuncias, hay trabajos que demostraban el carácter fraudulento de la deuda argentina desde la época de la dictadura, especialmente con las estatizaciones hechas por Cavallo, con las sucesivas renegociaciones de los pasivos que hicieron los distintos gobiernos. Y el problema es que esas investigaciones siempre fueron cajoneadas. El alfonsinismo, el menemismo, el kirchnerismo, nadie quiso investigar, porque si uno comienza a destapar qué es lo que hay detrás de esto, es evidente que esto implicaría un compromiso muy serio para grupos muy afines, grupos empresarios muy afines a los distintos gobiernos que han lucrado con la deuda. Por lo tanto, investigar la deuda es el punto de partida para conocer qué es lo que estamos pagando. Simplemente para tomar conciencia que el pueblo argentino continúa desembolsando dinero para costear un fraude. Y es falsa la idea de que no se puede investigar porque ya hubo muchos canjes que borraron las huellas. Porque los canjes borraron las huellas, pero las investigaciones pueden demostrar qué hay detrás de esas huellas. Entonces, volver al tema, cada vez que aparece una crisis de la deuda, nuevamente se replantea la necesidad de una investigación, de una auditoría, porque si no vamos reciclando un problema hacia futuro. Y te advierto una cosa, dentro de un tiempo, otras generaciones van a comenzar a investigar las redeudas que se están renegociando en estos momentos. Y el hecho de que hoy le hagan estos planteos al kirchnerismo, porque aparte incluso la oposición del lado de la derecha también está apoyando estas medidas que son más bien ortodoxas del kirchnerismo, que ahora vamos a profundizar un poco, pero ¿qué respuesta da el kirchnerismo cuando se le plantea el tema de la ilegitimidad de la deuda, que principalmente proviene de los partidos de izquierda? No, mira, el kirchnerismo es extremadamente pragmático, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Club de París, ellos negociaron con el Club de París, pagaron una deuda que venía de la época de la dictadura, desembolsaron comisiones, punitorios, y cuando se les preguntó, ¿pero cómo es que ustedes están haciendo una cosa así?, ellos dijeron, esta es una deuda que fue convalidada por los gobiernos anteriores, por lo tanto no es nuestra responsabilidad. No la hicimos nosotros, sino que la hicieron otros, y como distintos gobiernos constitucionales ya dijeron que sí, nosotros estamos exentos. Es como un argumento sin sentido, es un acomodamiento. Es como cuando se dice, esta deuda la pagamos nosotros, pero no la hicimos nosotros. Todas las deudas las hace un gobierno y la paga otro. La deuda que está haciendo el kirchnerismo ahora la va a pagar el próximo gobierno. Por lo tanto, ese no es un argumento, porque hay una continuidad en el manejo de la deuda favorable siempre a los grandes grupos económicos. Bueno, incluso una de las famosas frases es la idea de honrar las deudas, que no tiene nada de honrosa estas deudas que hoy estamos pagando y que seguiremos pagando, e incluso eso da cuenta en un carácter más bien ciclotímico, cambiante, que está teniendo el gobierno respecto a Griesa, a los fondos buitre, al tema de pagar o no pagar, a los que ya han entrado en el canje del 2005, y nos interesa saber un poco en qué instancia judicial y en qué instancia de la negociación se encuentra hoy la situación, porque esto va cambiando semana a semana. Sí, primero un detalle, eso de honrar las deudas, no todas las deudas con los jubilados no son honradas. Acá hay un doble parámetro. Lo que dice Griesa, el gobierno lo disputa, pero se ubica en un terreno de negociación de lo que plantea la Corte Suprema. En cambio, lo que la Corte Suprema Argentina ha exigido, que es que se paguen los haberes mal liquidados a los jubilados, y que ya suman varias decenas, 25.000 millones de dólares en algunos cálculos, eso se patea y se patea. Entonces hay un doble patrón en qué deuda, con quién uno es pagador serial y con quién uno no es pagador serial. La coyuntura de ahora, el gobierno se ha metido en una situación frente a la cual no sabe muy bien cómo salir, porque no se lo esperaba. El gobierno imaginó que haciendo bien los deberes, después de la devaluación de principio de año,
arreglar con el Club de París, arreglar con YPF, Repsol, arreglar con el CIADI. Griesa, Estados Unidos y la Corte Suprema iban a decir, bueno, como están volviendo al redil ortodoxo, les vamos a perdonar esto. Y en general ocurre lo contrario. Cuando un buitre ve que su presa está pagando, dice, este es el momento de presionar y sacarles todo. Y es efectivamente lo que ocurrió. Y el gobierno quedó desconcertado. Por eso un día Cristina anuncia que de ninguna manera va a aceptar eso y que vamos a cambiar la jurisdicción y que los bonos se van a pagar en Buenos Aires. Y al otro día, 3 días después, dice, no, nosotros vamos a sentarnos a negociar en las condiciones que está planteando el juez Griesa. Y ahora esto es un vaivén todos los días tenemos una noticia en un sentido o en otro, pero esto tiene fecha de vencimiento. A los 30 días la Argentina tiene que tomar una decisión porque si no hay un default. Y la opinión de los grupos económicos, lo que llaman la opinión de los mercados, que se verifica en el precio de los bonos argentinos, está diciendo que todos confían que va a haber un arreglo. Suma a esto que el gobierno no está encarando esta negociación solo, toda la oposición de derecha, absolutamente toda, lo apoya, y hay solo divergencias de matices. Uno dice hay que negociar con una actitud muy complaciente hacia Griesa, otro dice no, hay que negociar mostrando una actitud de fortaleza ante Griesa. Pero son simplemente tácticas de las tratativas. En una de tus notas planteabas, que escribiste hace una semana atrás más o menos, planteabas la idea de un acuerdo oneroso. Sí. ¿A qué te referís con la posibilidad como una salida de acuerdo oneroso? Que cualquiera sea la solución va a ser onerosa para la Argentina. Porque, suponete, el gobierno esencialmente lo que está buscando es el tema de la cláusula Rufo. Está buscando tener un paraguas en esta negociación este enero para que no se le caiga toda la negociación anterior de los bonistas que entraron por el canje. Supongamos que eso ocurre, supongamos que llegan a una negociación de ese tipo. A estos buitres se le va a pagar los 1.300, 1.500 millones de dólares por bonos que compraron por 48 millones de dólares. Eso se le va a pagar con bonos, en efectivo, se le va a pagar. Después vienen las demandas por los restantes bonistas que no entraron con el canje. Tienen tiempo hasta el 31 de diciembre. Sí, no, pero no, ellos van a iniciar inmediatamente la demanda. La mitad de ellos está en Estados Unidos, la otra mitad está en Europa. Hay un 7% de bonistas que no entró en el canje. Estos buitres con los cuales estamos negociando ahora es un porcentaje ínfimo. Después todos van a repetir lo mismo que han hecho esto, y eso implica entre 15.000 y 18.000 millones de dólares más que se va a terminar desembolsando porque es el mismo tipo de estatus que tienen estos buitres. Entonces, ya ahí tenemos un incremento de la deuda. Y a mí, esencialmente lo que yo señalaba en la nota que vos comentás, es que lo más preocupante no es esto de corto plazo. Uno puede decir para un país, por ejemplo, Argentina, que son 1.000, 2.000, 10.000 millones de dólares con el PBI que tenemos. El tema es que la idea central es que si hacemos este arreglo, después van a llover dólares a la Argentina, el país va a tener financiamiento barato y eso va a permitir salir de la recesión, un proceso de crecimiento. Yo creo que ahí hay una fantasía tranquilizadora. Porque en el mejor de los casos, en el corto plazo, 2015, la Argentina tiene muchos vencimientos y le va a entrar dinero a cuentagotas para refinanciarlo con altas tasas de interés. Y después, supongamos que ocurre lo que toda la derecha y el gobierno supone, que vienen dólares. Esos dólares no van a venir gratis, van a venir condicionados a que Argentina cumpla planes de ajuste, sin el FMI o con el FMI, porque probablemente también vuelva el FMI. Entonces, no es un escenario que favorezca a los trabajadores, y el anticipo de eso yo creo que ya lo estamos viendo en estas semanas en el cambio de actitud que tiene el gobierno frente a la protesta social. Yo creo que ahí el gobierno está mandando un mensaje de puente hacia el próximo gobierno, de preparar leyes antipiquetes, de endurecer la criminalización de la protesta, de volver a una política más represiva, porque endeudamiento en la historia argentina es ajuste, y ajuste es represión. Ese es el escenario que se está volviendo a crear en la Argentina. Es lo que muchos llaman como las medidas ortodoxas que están llevando adelante desde el principio de año con lo que fue el inicio de la devaluación. Totalmente. Devaluación, suba de la tasa de interés, recesión
de la economía, y ahora tenemos un combo de alta recesión, con alta inflación, con caída del salario, con índices de pobreza muy significativos, y en ese escenario es que el aspecto represivo no es menor. ¿Y podemos hablar de una crisis económica más allá de los fondos buitre, de esta situación que está preparándose un escenario más conflictivo para el 2015? Depende exactamente la acepción que le demos a la palabra crisis, porque crisis es un término que alude a situaciones de distinta envergadura. Lo que estamos viviendo en estos momentos en la Argentina es una recesión muy importante, pero ni ahora ni en el escenario próximo se avisora algo semejante al 2001. Si ese es el punto de comparación, la Argentina está en una situación complicada, pero no tiene ni las condiciones económicas ni las condiciones políticas que condujeron al país a esa magnitud de crisis. Pero yo creo que hay un error en comparar siempre con el 2001. También tenemos que comparar con el 2003, 2004, 2005, y si comparamos con ese periodo, con el periodo de crecimiento económico, aumento del empleo, aumento del consumo, estamos en un escenario distinto. Estamos en un escenario ya no de ampliación del consumo, mejoras salariales y cierta paridad entre la inflación y el salario, sino que vamos a un escenario de retracción del salario, caída del consumo y ajuste. Bueno, planteabas incluso también en la misma nota, hay una disyuntiva entre distintos economistas respecto a si esta actitud que tiene hoy el día el gobierno y en realidad cuál es la percepción o el rol que están tomando los fondos buitre respecto al gobierno, a la Argentina y a la deuda, de extorsión financiera. Para otros economistas plantean que en realidad es una demanda hasta en algún punto lógica porque se trata de deudores de bonos de la Argentina que tomaron deuda y se compraron los bonos en ese contexto. Y en eso se atraviesa, por un lado, en el 2005 un plan de canje donde hubo una reducción del 75% más o menos de la deuda. Los que no ingresaron fueron los fondos buitre y hoy pareciera una voluntad de pago. O sea, ¿en qué marco nos encontramos? ¿El tema de extorsión, no extorsión? ¿Es lógico el reclamo de los fondos buitre? ¿Saltar de 48 millones a 1.500 millones? Mira, solo gente que es de derecha, que se escaparon ya del radio de lo que uno puede situar en la derecha conservadora y se fueron más allá, puede justificar la demanda de los buitres como una demanda económica legítima. Es la misma gente que dice que la justicia norteamericana ha demostrado su gran independencia en esta gesta, cuando lo que se ha demostrado es que Griesa, y no solo Griesa, todos los jueces que avalaron el fallo de Griesa, que no son solo republicanos, sino que hay muchos demócratas, gente que financia al partido de Clinton y al partido de Obama, todos ellos son agentes de los fondos buitres, agentes de los grupos financieros, agentes de los sectores más especulativos del capitalismo actual. Entonces, sí, estamos frente a una extorsión. No hay que tener miedo en definirlo en esos términos. Es una extorsión que se hace sobre la Argentina de la misma forma que estos grupos financieros extorsionan al pueblo griego, empobreciéndolo, a los desalojados de viviendas de España, a los pequeños deudores norteamericanos. Es un mecanismo de exacción de los recursos de todos los pueblos del mundo. Entonces, en realidad esto lo que demuestra es cómo funciona el capitalismo hoy, si hay algo que ilustra. Esto no es un hecho secundario al sistema, no es un hecho menor. Así opera, con estas reglas, con esta dinámica. Entonces hay que tener cuidado cuando mucha gente dice la Argentina tiene que prepararse a estar más incorporada al sistema capitalista para tener sus beneficios. Bueno, estar más incorporado al capitalismo significa también tener más fondos buitres que le demandan a la Argentina lo que le están demandando ahora. Bueno, y vos hace un ratito adelantabas cuál es la situación que ya se empieza a demostrar en cuanto al ajuste y a la opresión económica que están planteando las distintas medidas y decisiones del gobierno, y algo que pensábamos como que puede tener impacto, por un lado el tema político, que el año que viene se viene un año electoral, presidencial, donde no se sabe bien quién pueda llegar a ser el favorito o el que pueda llegar a quedar, y en un contexto donde en algún punto se podía llegar a pensar que las condiciones macroeconómicas parecían como que estaban un poco con estas medidas ortodoxas tratando de corregirse. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos el plano de lo que es la vida cotidiana, de los que estamos de a pie acá.
en estos dos planos, por un lado lo político, por otro lado la vida económica más cotidiana de cualquiera de las personas, ¿cómo se siente ya este impacto hoy en día o cómo se va a sentir en el mediano y largo plazo esta cuestión de la opresión de los fondos buitre? Mira, el gobierno se trazó como plan llegar al 2015 y hacerle un traspaso a un gobierno que va a ser más conservador y más derechista, de eso no cabe ninguna duda, cualquiera sea la variante Macri, Massa, Scioli, que unen, que esté en juego, y el gobierno está actuando como un eslabón hacia eso. Cristina esperaba traspasarle todo el ajuste al que viene, no pudo aguantar, cayeron las reservas y tuvo que anticipar ese ajuste. Este periodo va a continuar así en estos términos. Si se llega a algún acuerdo con los fondos buitres, si hay cierto ingreso de dólares, lo que tendremos es una recesión un poquito más suave o una inflación no tan alta. Pero todos los datos económicos hablan de un deterioro muy grande de la economía. La tasa de inflación está cercana al 40%, lo cual implica licuar todos los ingresos de salario, de jubilaciones, lo que se firma en una paritaria, 3 semanas después queda licuado por la inflación y esto ha quedado estabilizado. Incluso si baja la inflación, ya es seguro que este año hay un corte importante de los ingresos de los trabajadores. Y después hay variables macroeconómicas muy complicadas. El déficit fiscal se ha elevado a niveles muy elevados y el conjunto de la economía ha ingresado en una recesión de pronóstico muy incierto. Por eso hay suspensiones, por eso hay despidos y por eso ha comenzado una protesta social frente a la cual el gobierno recurre a las formas tradicionales que tiene un gobierno de origen peronista cuando cambia el ciclo de ese gobierno. No nos olvidemos, hubo un primer Perón hasta el 53, después vino el ajuste, 53-55, hubo un periodo Cámpora-Perón en los años 70 y después vino el ajuste, después lo tuvimos a Menem, y acá ha habido un ciclo kirchnerista que a partir de la devaluación es el debut de ese cambio, de ese giro. Y eso se manifiesta en la devaluación, se manifiesta en la política más coercitiva frente a los movimientos sociales y se manifiesta también en la aparición de escándalos como el caso más evidente, como es el caso del vicepresidente Vudú, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el escenario general en el cual nos encontramos y por lo tanto lo que tenemos que avisorar es que probablemente enfrentemos situaciones de resistencia popular importante. Digo esto porque este año tuvimos un paro docente muy exitoso que le dobló el brazo a Scioli, que no quería aceptar las demandas de los docentes, y después hubo una huelga en abril que tuvo un acompañamiento muy importante. Entonces, en general, el movimiento social argentino, cuando llegan situaciones de ese tipo y empieza a notar un deterioro fuerte de sus ingresos, tiene una capacidad de lucha. Y por lo tanto, ese es un dato que tenemos que incorporar en el escenario.